Vamos a preguntárselo a los diputados que estuvieron allí presentes. Le damos la bienvenida a Pablo Cosiner, diputado nacional por el PJ, y a Juan Carlos Díaz Roig, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Gracias a los dos por haber venido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quedaron conformes con el informe de gestión que hizo el jefe de gabinete? Bueno, particularmente creo que se siguen viendo realidades distintas, ¿no? Tampoco, en eso debo ser sincero, particularmente no teníamos mucha expectativa de que el gobierno termine reconociendo algunas realidades que por ahí la oposición le reclama. Son las reglas de juego. Lo que sí, yo lo vi profundamente enojado al jefe de gabinete. Creo que el gobierno está entrando en una situación bastante peligrosa, que es enojarse con los sectores que reclaman. Creo que él debía presuponer que iba a un parlamento donde hay visiones distintas y que seguramente debe haber reclamos y sobre esa base trabajar. No hay mucha coherencia entre la preocupación que planteó el jefe de gabinete respecto a la situación docente y algunos planteos puntualmente que hizo nuestro bloque, que tiene que ver con la reducción del 25% del fondo compensador docente, haber congelado el fondo de incentivo docente. Hubo un perjuicio muy grande en las economías de las provincias que les dijo, bueno, arreglen ustedes los salarios, pero les quitaron parte de los recursos. Y eso, a mí lo que más me sorprendió que el jefe de gabinete lo haya justificado en el marco del déficit fiscal. O sea que sí, la variable de ajuste para el déficit fiscal es el financiamiento educativo, es una cuestión muy complicada. Y después, en tono a lo que había planteado el presidente en su discurso, la palabra desarrollo industrial está fuera del esquema, ¿no? Creo que el gobierno sigue apostando a un modelo solamente de agroexportador, de obtención de divisas por exportar la producción primaria, no apuesta a darle valor agregado a la producción. Las economías regionales, de eso Juan seguramente también lo puede certificar, porque viene también de una zona de fuerte economía regional, están totalmente en crisis, sin competitividad. Lo decía el intendente de Tartagal recién, ¿no? En todo lo que es áreas de frontera no tienen la posibilidad de competir con los comercios del otro lado de la frontera. En Mendoza han cerrado 400 comercios. Entonces, lo preocupante de esto es, más allá de la visita del jefe de gabinete, que bienvenida sea, porque siempre quedan algunas cuestiones positivas, la posibilidad de transmitirle algunos temas puntuales de cada provincia, es que creo que estamos viviendo dos países distintos, ¿no? Nosotros reclamamos la caída del consumo interno, la falta de desarrollo de industria, la apertura indiscriminada de importaciones. A mí me toca presidir la comisión de PYME de la Cámara de Diputados de la Nación, sí. Y todos los días recibimos el reclamo de cierre de pequeña y mediana empresa, que es la que genera el fuerte trabajo en Argentina. Entonces, esa es la conclusión. Yo creo que el gobierno cada vez se está enojando más con los sectores que reclaman y que en este modelo que vemos desarrollando cada vez van a ser más los sectores que van a reclamar. Los decretos, ¿no? Los dos decretos que se publicaron el día de hoy en el boletín oficial respecto de conflicto de intereses, ¿no? Para resolverlos. ¿Hizo alguna aclaración? Porque tengo entendido que pretendían que pasara por el Congreso, pero finalmente salió por decreto. Sí, bueno, nosotros ya tuvimos una discusión ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre este tema. Gran parte de la oposición planteamos que cualquier norma que modifique la cuestión vinculada al conflicto de intereses, o sea, que regule un eventual conflicto de intereses entre funcionarios del Poder Ejecutivo y empresas o empresarios, debe pasar por el Congreso. O sea, es imposible pensar que el gobierno pueda autorregularse en cuestiones vinculadas a conflictos que los puedan a ellos involucrar, ¿no? o tener en cuenta. Desgraciadamente el gobierno decidió avanzar. Ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, obviamente que corresponde a la presidencia de Cambiemos, entendió o planteó que a criterio de ellos el gobierno tenía esa facultad de regulación. Yo creo que no. A ver, primero y principal, no es verdad que a la Argentina primero le hagan falta normas de regulación de conflicto de intereses. Tenés los delitos del Código Penal que le impiden a cualquier funcionario público entrar en negociaciones vinculadas a sus propios intereses, es totalmente incompatible. Y en segundo lugar tenemos normas de la Ley de Ética Pública. Entonces, hoy existen normas en la Argentina que de hecho este tema del correo surge porque una fiscal advierte que hay una negociación abusiva, claro, donde pueden haber cuestiones vinculadas a conflicto de interés. Incluso el procurador del Tesoro de la Nación advirtió que al haber posible casos de conflicto de intereses tendría que habérsele dado participación. La oficina anticorrupción creada por este gobierno tendría que haber participado. Entonces, no es verdad que no hay normas, sí hay normas. Ahora bien, si el gobierno, con buen criterio, quisiera mejorarlas, lo que corresponde es que mande una ley al Congreso, no que se autorregule. Entonces,
Creo que el Congreso debe avanzar en revisar estos decretos, en derogarlos expresos tácitamente por una ley que mejore el sistema de conflicto de intereses, pero nunca un decreto del Poder Ejecutivo puede ir por arriba de la ley. Aún, el mismo caso, a pesar de que la justicia ya haya fallado, y creo que con mal criterio, de entender que un decreto del Poder Ejecutivo pueda modificar la ley de blanqueo y hoy permitirle a los familiares del presidente o de funcionarios blanquear dinero, cuando la voluntad del Congreso, justamente, expresamente, cuando se debatió ese tema, fue dejar afuera a los familiares de funcionarios públicos en el blanqueo. Diputados, muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.